Muy bien, estamos en la segunda clase de Sociología General de la Universidad Politécnica de Honduras y hoy pues abordando unos temas que van a estar buenísimos, bien interesantes, a mí me gusta mucho, creo que ustedes también, ya que no, pues, ni modo. Entonces pues de eso se trata, ¿no? Y ya pasé lista, solo para que quede en evidencia, voy a volver a poner aquí, solo para que quede grabadito. Estos son, lo que me hacen falta hasta este momento es Baxi, Cándida, Elisa Jacqueline Flores, Elmer Josué, Kendi Celida. Gente, ¿Ah? ¿Cómo dice? Lisa Flores, Lisa. ¿De dónde, Lisa? Dani, Ah, Elisa Jacqueline Flores. sí, Lisa, ahí está. Me faltó Elmer, me falta Kendi, falta por ahí. Listo. Ah, pues no estoy grabando. No estoy compartiendo. Y ahí los demás están, pues, para que queden en evidencia, porque la clase es grabada y después la subo a mi canal y posteriormente al enlace de campo virtual. Listo. Voy a compartir la presentación. Van a ayudar a leer. Porque la garganta así dando media. Nada que gustarte, perdón, nada que agua no quite la. Nos haga otra vez. Nos haga otra vez renovar la garganta. Bueno, miren, vamos a ver unos temas que incluso ya anticipamos la vez pasada. Ya adelantamos algunos temas y vamos a repasar, ampliar un poquito más. Será reconocido Revolución Industrial. Lo mencionamos. Será reconocido Revolución Francesa. ¿Ok? Revolución Política. Eso sí, no, eso vamos a abordarlo. De ahí los otros temas son bastante conocidos. Ilustración, si lo mencioné, creo. La ilustración. Por un comentario. Algo así muy superficial. Bueno, vamos a hablar de este. Los temas que vamos a abordar hoy son revolución política, revolución industrial, socialismo, feminismo, urbanización e ilustración. Pero voy a quitar esto porque hay un video aquí y no le puse a compartir con sonido. Porque si no lo coloco no van a escuchar esto. Espérenme que le sin caer cayendo le di borrar. Mañana tenemos la clase, no olviden, ¿verdad? A las 7 de la, sí, a las 7 de la noche quedamos. Para reponer la tercera clase. Recuerden que la otra semana vamos a examen. ¿Mande? ¿Ah? Mañana de forma virtual. Ah, no, si dijeron que ustedes querían venir también. Pero no es ustedes. Ustedes dependen. ¿Se puede? Sí. Bueno, yo ya le dije aquí. ¿Se puede volver? Sí, no, yo ya le dije aquí, me dijeron que no había ningún problema. Para que eso nosotros estaríamos mañana. No hay falla. Sí, hombre, mañana le metemos juego. ¿No? A ver. Y si le cae juego, no echan así. Bromeando, si me gusta. No, que queda grabado. Sí, no, hombre, huyamos. Y ahí está el video. Hombre, voy a grabar después. Hasta la pusieron al guardia. Ahora sí, dejé la parte del audio. Bueno, estos son los temas que vamos a ver. ¿Sí? Revoluciones políticas, revolución industrial, socialismo, feminismo, urbanización e ilustración que ya la anticipaba. Comencemos con la primera. Un poquito del contexto. Vamos a ver de qué trata la cuestión. El contexto social configura profundamente todos y cada uno de los campos intelectuales. Como nosotros hablamos de que es una época conflictiva, de crisis, porque está así ciertamente la Revolución Francesa, pero aparte de eso está la Revolución Industrial. Y todo, recuerden que cuando hablamos de esa crisis es porque fueron varias cosas que se dieron mal, no es que solo pasó eso y ya estuvo, no, habían más
Hay cuestiones porque empieza a decaer también el imperio. Estamos situándonos en Europa, ¿no? Empieza a decaer el imperio, el poder del Estado se empieza a decaer y el poder de la iglesia empieza a decaer también. Y todo eso implica que la sociedad entre en crisis. Y crisis bien complicado. Ello particularmente es cierto en el caso de la sociología, que no se deriva de ese contexto, sino que también toma el contexto social como su objeto de estudio. Esto es lo que anda buscando, por eso es que dice, surge la sociología como ciencia, porque hace una investigación social, cosa que al inicio, recuerden, no fue aceptable como ciencia. Era como una teoría, una investigación nada más. Analizaremos brevemente algunas de las condiciones sociales más importantes del siglo XIX, pero también principios del siglo XX. Perfecto. Vamos, no lo voy leyendo todo, solamente algunas cositas que voy a rescatar. Revoluciones políticas. ¿Qué pasó en 1789? La Revolución Francesa. Revolución Francesa, exactamente. Bueno, esta revolución política que se fue dando desencadenó allí, en la Revolución Francesa, se produjeron a lo largo del siglo XIX. La influencia de estas revoluciones en muchas sociedades fue inmensa, porque comenzó allí, pero oigan, no solamente fue ahí, porque después de la Revolución Francesa va a venir también la, ¿cómo se llama? Revolución Inglesa. Va a venir también la independencia de Estados Unidos. O sea, que una cosa como que fue un efecto colateral. Una cosa provocó a la otra y esto provocó a la otra. Después va a venir la independencia de Centroamérica también. Es decir, que fue lo que se llama el efecto mariposa, ¿no? Una cosa provocó la otra y esto provocó la otra. Y así pues se fue dando. Ahora, los escritores que surgieron en esta época se sintieron particularmente preocupados por el caos, traducido, crisis, y el desorden resultante, sobre todo en Francia, por la Revolución Francesa. La revolución industrial y el nacimiento del capitalismo. Yo no sé si me pasé bien. Sí, me había pasado uno. Algunos de los pensadores más extremistas de esta época, recuerden que estamos saliendo de la época medieval. Salimos de la época medieval, donde todo esto va enfocado en el tema de la fe y el tema de Dios. El tema de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Saliendo de esta época donde se confrontaba mucho el Estado o el imperio, y se confrontaba también la vivencia de fe. ¿Por qué? Bueno, no tanto la fe, sino la práctica que se hacía en el nombre de las iglesias, de las religiones, porque llegaban a saquear. ¿Se recuerdan las famosas Santa Inquisición? O recuerdan también las famosas cruzadas. Bueno, todo esto que se dio en la época medieval se empieza a cuestionar. ¿Cómo es posible que en nombre de Dios vayan a saquear? ¿Cómo es posible que en nombre de Dios asesinen? ¿Cómo es posible que en nombre de Dios conquisten tierras? Es la famosa historia oscura, sobre todo del cristianismo, pero no solamente el cristianismo, también hay que incluir el judaísmo y hay que incluir también el islam, porque son propios de la época medieval. Ahora, pasando la época medieval, que entra en crisis, sobre todo cuando empieza a decaer el Imperio Romano de Oriente, que es donde se ha conocido como el Imperio Bizantino. Cuando empieza a decaer eso, porque allí, en esa parte, era donde tenía la fuerza, sobre todo el judaísmo, el cristianismo y el islam. Entonces, cuando empieza a decaer el imperio, empieza a decaer también la iglesia y las religiones, sobre todo el cristianismo. Cuando se da ese acontecimiento, empieza la famosa época moderna. Época moderna. Ahora, ¿qué sucede con esta época moderna? Allí empiezan a hablarse de cuestiones de revolución, de cambios, de que ya no va a ser eso de los reyes, de los príncipes, sino que ahora va a surgir la famosa burguesía. La famosa burguesía. Entonces, esta burguesía empieza a tomar fuerza porque son de terratenientes que tenían mucho poder. Y claro, como han tenido mucho terreno, mucha fuerza, mucho poder, esta clase burguesa, que es la clase que va a tener el poder ahora. Ya no tanto los reyes, ni el Estado, ni la iglesia, sino que esta clase. Ellos empiezan a tener mucho poder. Cuando estamos en esta época, como nos dicen aquí, pero una serie de acontecimientos. La época medieval, que en esta época moderna, se conoce a la época medieval como el oscurantismo. Y entonces era necesario volver otra vez a la luz. Volver a la luz. Los que están en filosofía conmigo recordarán eso. Volver a la luz es rescatar el sentido, todo el tema de la fe, ni el tema de Dios. Eso queda a un lado, se va a desplazar.
y lo que se quiere, pues se pretende es regresar otra vez a la época de la razón. La época de la razón que fue una época antigua. Entonces, claro, como se dieron ese montón de cambios, porque da la razón, cuando surge el famoso renacimiento. Con el renacimiento, las cosas cambian. Las cosas van a cambiar muchísimo, van a cambiar. Ahora, ¿qué pasa? En esta época moderna van a surgir grandes escritores, pensadores que son pero brillantes, súper brillantes. Gente que cuando habló, vamos, y lo que decía, un Karl Marx, por ejemplo, para ustedes es conocido, Marx, ¿cierto? Digo yo. No. No iba a socio que en el colegio. Y entonces, ¿cómo? Porque son, no tengo que haber visto, no sé los de Zucker, si vieron, si se hace familiar el nombre de Karl Marx. Amarracho. Entonces, bueno, pongamos un Karl Marx, que el pensamiento de él, e incluso vean la película, es la vida de Marx. Ustedes pueden ver la historia de la época industrial, cómo se dio este fenómeno, porque él estaba allí. Cuando hablamos de época industrial, que es la revolución industrial, es lo que nos interesa ahorita, revolución industrial, aparece un Marx para comenzar. Cuando hablamos de Marx, se nos tiene que venir a la mente algo así como de rechazo, de solo. Clases sociales. ¿Recuerdan eso de clase A, clase media, clase baja? Marx. Clases sociales. Obviamente no es el único, porque también va a estar Durkheim, va a aparecer el famoso Saint-Simon, que lo vimos, creo, ¿no? Vimos a Auguste Comte también. Van a aparecer otras personas ahí que tienen un pensamiento bastante particular. Un Thomas Hobbes, que ese señor a la yugular, porque hablar del pensamiento, andaba con medias tintas. Cuando tocaba hablar de algo y criticar la sociedad y la parte política, no andaba con mucho. Un Thomas Hobbes, que ese señor era bien complicado. Bueno, entonces estos pensadores más sofisticados reconocían que el cambio social que se había producido hacía imposible ese regreso. No se podía regresar a la época medieval, donde era como el tema de la fe y el tema de Dios, entonces la iglesia la que tenía prácticamente el control. Entonces era una etapa de serenidad. ¿Por qué serenidad? Porque no habían conflictos. ¿En qué sentido? No habían contradicciones. No había contradicciones. Sencillamente existían los famosos dogmas. Los dogmas. Los dogmas eran una verdad de fe que se creía y no se discutía. Así es eso. Un dogma es una verdad de fe que se cree y no se discute. ¿Y eso qué significaba? Que como todo el mundo seguía lo que le estaban enseñando, no había discusión. ¿Y con quién iban a discutir? ¿Con quién? Todos tenían la misma dirección. Y hay de aquel que dijera algo. Por eso existió la Santa Inquisición. Porque el que no estaba de acuerdo, pues no me llega. Entonces, inmediatamente, ¿qué pasó? Esta gente, estos escritores, no todos, pero varios querían como regresar a esa época de la tranquilidad, donde sencillamente era un fresco para la cuestión, porque sencillamente seguía las mandatos de Dios, lo que la iglesia decía, chévere, tranquilo. Pero fue imposible. No se podía. No se podía tener una revolución industrial. No se podía tener una revolución política. No se podía tener una revolución francesa. Ya no se podía detener. El imperio iba decayendo, iba en picada. Entonces era algo que no se podía, como cuando un carro va para atrás en una colina. Ese era imposible detenerlo. Entonces, ¿qué sucedió? Como estos no pudieron detenerlo, habían otros que estaban empujando para que hubiera cambio de pensamiento, cambio social. Había una crítica bien fuerte y bien severa. Una crítica muy fuerte a lo que estaba pasando en ese instante. Bueno, sigamos. Bueno, ahí nos mencionado a Auguste Comte, un Durkheim, un Parsons, ejemplo. Son algunos nada más. En la revolución industrial y el nacimiento del capitalismo, porque recuerden que una cosa genera la otra. Para los que están conmigo en la historia de Honduras, estamos viendo esa parte ahorita. La revolución industrial, ¿cómo generó? Porque, oígame, cuando hay industria, ¿qué hay? Cuando hay una buena industria, ¿qué hay? Hay ganancia. ¿Qué es ganancia? Dinero. Dinero, hombre. Cuando dicen, oye, que estuvo buena la venta, ¿qué está queriendo decir? Muy bien el dinero.
Entonces, cuando hablamos de revolución industrial, hablamos de que se genera dinero. Y este dinero, como había, ¿cómo les digo? O sea, ese dinero no era para todo el mundo. Bueno, tampoco. Ese dinero no era para todo el mundo. Ese dinero era para unos cuantos. ¿Quiénes creen? Los poquitos que ya mencioné, ¿quiénes eran los lucrados? Los burgueses. Los burgueses eran los lucrados. O sea que el resto del pueblo, los que se encargaban era de trabajar para generar ingresos, pero no para ellos directamente. Por eso la época industrial fue bien conflictiva. E incluso viene saliendo de la época de la esclavitud. Bueno, no viene saliendo, pero vamos. Es como que volver a regresar a la época de la esclavitud, solo que maquillada, disfrazada en algo que se llama empleo, porque están las fábricas. Están las fábricas, entonces vuelven a las fábricas, hay una remuneración, muy mal pagados, explotación, entonces Karl Marx lo criticó muy fuerte, muy severamente. Y entonces, pero como había dinero para todos, pero había, porque estaban las máquinas que ya se habían inventado, esto generó un sistema. ¿Cuál es el sistema? ¿Cuál es el sistema? ¿Cuál son? Capitalista, es un sistema capitalista, porque cuando hablamos de capital, hablamos de producción. Cuando hablamos de dinero, hablamos de capital, es decir, es compra-venta, es negociar, porque hay un ingreso. Se vende un producto, se recibe un dinero. Se presta un servicio, se recibe un dinero. Entonces, ¿qué sucede con el capitalismo? Bueno, vamos a ir para no adelantarnos. En la configuración de la teoría sociológica tan importante fue la revolución política como la revolución industrial que se produjo en muchas sociedades occidentales, principalmente durante el siglo XIX y siglo XX. La revolución industrial no constituye un único acontecimiento, ya lo había dicho. Vamos a avanzar. ¿Qué pasó? Las fábricas de la época industrial habían experimentado también una transformación debido a la introducción de mejoras tecnológicas. Claro, la tecnología va avanzando. En esta época moderna, donde estamos ahorita, está la idea de que hay que tecnificar, que hay que darle más auge a la ciencia. Lógico, están las fábricas que de por sí habían venido avanzando, ¿no? Porque recuerden que para que llegara a las fábricas, antes de la fábrica era el cultivo, el arado, era el sembrar, pero cuando llegamos a la época moderna viene la industria. Entonces ya no van a utilizar tanto los arados ni la siembra a mano, sino que es maquinaria. Entonces, claro, empieza a avanzar. Más dinero, más inversión, más actualización, más innovación técnica. Entonces, ¿qué sucede aquí? Se crearon inmensas burocracias económicas para proporcionar los múltiples servicios que requería la industria y el naciente sistema económico capitalista. Capitalista. El ideal de esta economía era un libre mercado. Eso es lo que se quería. Eso es lo que pretendía. Un libre mercado en el que pudieran intercambiarse los diversos productos del sistema industrial. En este sistema, unos pocos. ¿Quiénes eran? Los terratenientes. Ellos tenían las grandes ganancias. Mientras la mayoría trabajaba como esclavos. Así. Eran otros esclavos, como les digo, era un trabajo, era una esclavitud maquillada, disfrazada. La consecuencia de ello fue la reacción contra el sistema industrial, y donde empiezan a levantarse. Como se cansan, porque llega un momento en el cual que hay ciertos sistemas que agotan a las personas y dicen, hasta aquí llegué, ya no aguanto más. Entonces, ¿qué pasó? Empiezan a levantarse contra esa situación industrial y empiezan también a seguir contra la parte del capitalismo, lo que condujo a la creación de un movimiento obrero para defender los derechos de los obreros en las fábricas, sobre todo. Así entonces comienza una gran diversidad de movimientos. A ver, la revolución industrial, el capitalismo y la reacción contra ellos desencadenó una enorme revuelta en la sociedad occidental. Aquí van a figurar cierto tipo de personas. Karl Marx, que lo mencionamos. Max Weber, se escribe Weber, pero se pronuncia Weber. Max Weber, Emil Durkheim,
George Simmel y Thorstein Veblen. Estos son como los que van a tener la voz cantante del momento. Van a hacer una crítica muy fuerte. Fíjense que varios de ellos utilizaron medios de comunicación. No eran tan grandes, ¿verdad? Pero había. E incluso Marx, cuando empezó a escribir, igual que Durkheim, les rechazaron, o sea, les decían que sí iban a publicar los escritos, pero era mentira, pura casaca, no les publicaron nada. Eso pasaría mucho tiempo después para que empezaran a publicar, porque lo que decía iba en contra del gobierno, en contra de los estados. Obviamente, ¿qué mandan a hacer por lo general cuando alguien está hablando en contra de una autoridad? Los mandan a callar, los van a silenciar. A estos no los silenciaron de la manera que los mataron, ¿verdad? Pero la manera de silenciarlos era que los escritos que ellos tenían no se los publicaron. No se los publicaban. Y la radio donde ellos iban a radio, las mandaron a cerrar también. Sí. Bueno, así como muchos otros pensadores de menor importancia se sentían preocupados por este tipo de cambios. Se supone que iba a cambiar la cuestión para el gobierno. Y pasando del sistema capitalista, se empieza a formar o a querer conformar un nuevo sistema. El Socialismo. socialismo. Más cambios vienen todavía. Una de las cositas que nace el socialismo, ¿de cuáles eran las que mencionamos? De las que son como semillitas para que naciera el socialismo. ¿Qué era? Sí, pero algo pasó ahí, que ya lo mencioné, que sirvió como la semillita para que cambiara el sistema capitalista por el socialismo. ¿Cuál era? ¿El qué? Sí, pero vamos, hay algo ahí. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué se suscitó para que se diera el cambio de sistema del capitalismo al socialismo? Exactamente. Los movimientos obreros. Los movimientos obreros fueron como la semilla para establecer un nuevo sistema de gobierno. Socialismo. Bueno, se dieron cierto tipo de cambios que pueden agruparse con el término socialismo. Aunque algunos sociólogos apoyaron el socialismo como la solución a los problemas industriales, la mayoría se manifestó personal e intelectualmente en contra de él. Miren ustedes, Karl Marx, apoyaba activamente el derrocamiento del sistema capitalista y su sustitución por un sistema socialista. Fíjense que, no sé si lo vamos a ver después, pero no me acuerdo bien. Pero esta cuestión del socialismo en teoría es muy buena. En teoría. ¿Ah? No, que el sistema socialista en teoría es muy bueno. Es muy bueno. E igual, si el capitalismo se hubiera hecho como se tendría que haber sido, hubiera sido bueno. El problema no en la teoría, en los que hacen la teoría o las que practican la teoría a su modo. Ahí es donde está el desbalance. Que si lo hicieran como es, en teoría, como cuando dice la política. La política es muy buena como ciencia. El problema es los que la practican. No hacen política, hacen politiquería. Entonces, claro, desvirtúan la ciencia de la política. Desvirtúan el sistema socialista. Desvirtúan el sistema capitalista. ¿Por qué? Porque andan buscando intereses típicos. ¿Okay? Aunque no desarrolló una teoría del socialismo, o sea, en sí misma, invirtió una gran cantidad, además, invirtió una gran cantidad de tiempo en criticar varios aspectos de la sociedad capitalista. Y vuelvo y repito, vean la película. Ahí van a ver ustedes la realidad industrial, lo complicado. Marx llegaba, miraba a los trabajadores, ¿saben qué era la manera como ellos se podían olvidar del trabajo, del esclavitud del trabajo que tenían? Se iban a los bares. Se iban a los bares. Y allá iban y criticaban a medio mundo, todos los jefes, toda la gente que estaba del poder. Era la única manera como ellos podían para olvidarse de que el siguiente día tenían que volver a trabajar. Sí, claro, el trabajador. Claro, claro, y el escritor. Lo que pasa es que él, al ver toda esta situación, es como
como cuando uno tiene una piedra en el zapato, ¿no? El zapato está ahí, pero la piedra también, y molesta. Entonces, lo que molestaba era la práctica, sobre todo de cómo trataban o maltrataban a los obreros. Y eso Marx no lo compartía. Pero, vamos. Sin embargo, Marx constituye una figura atípica, es decir, no común de los primeros años de la teoría sociológica. La mayoría de los primeros teóricos, como Weber y Durkheim, se opuso al socialismo. Ellos querían un cambio, pero tampoco les convencía el socialismo. Marx sí, pero Weber y Durkheim no. Vieron algunas anomalías en ese nuevo sistema. Entonces, estos no estaban de acuerdo con esa teoría tampoco. No querían capitalismo, pero tampoco querían el socialismo. Miren que, hay personas que estaban en contra, ¿verdad? Cualquiera diría, como están en contra, vamos con entonces este nuevo sistema. Peor es que estemos con aquel otro. Y en el caso de estos dieron, ni este, ni el otro, tiene que haber otra cosa. Mauricio. Buenas noches, Lee. Hola. Entonces, ¿ellos qué era lo que querían? Porque si no querían el capitalismo y el socialismo. Querían algo nuevo, pero no sabían qué. Lo que ellos querían era justicia. Lo que ellos querían era un trabajo que les pagaran lo justo. Era justicia. Libertad. Libertad. ¿Recuerdan los principios de los derechos de la Revolución Francesa? Los resultados de los derechos humanos. Uno de los resultados de la Revolución Francesa. Eran 3 palabras de la Revolución Francesa, que es lo que se buscaba. Libertad, igualdad. Y los que están en su libertad, igualdad y los que están en su Fraternidad. fraternidad, libertad, igualdad y fraternidad. Sí, ahora sí sí, ya se acordaron. Yo quería dejar más. Sí, ustedes son bien solidarios con los compañeros. No sé si los que están en Zoom están siguiendo el cambio de la diapositiva, porque también hay un mensaje y dice que no está haciendo. No sé ahorita si están siguiendo. La verdad no. No, Lee. Ahí no dice. Ahora sí lo ven. Sin embargo, comienza el texto. Sin embargo. Ahí está. Ok, le voy a volver a compartir. ¿Ahora sí lo ven? Ahora sí. Ahora sí, Lee. Ahora sí. Vamos. Bueno, vamos a ver. Pasando de esto, de esta cuestión de la revolución industrial, hay otro acontecimiento que se dio, el feminismo. Pregunto, ¿qué han escuchado ustedes hablar de feminismo? Tanto los que están aquí como los que están en Zoom. ¿Ok? Una protesta. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué han escuchado hablar de feminismo? O si alguien es parte, ¿verdad? Como una comunidad que se basa en defender los derechos de la mujer. Ajá, muy bien, exactamente. Son defensas de los derechos de las mujeres. Muy bien. Bueno, yo conozco porque tengo varias amigas. En mi carrera de filosofía tenemos, hay un grupo de mujeres que son feministas, completamente feministas, y que se levantan, ¿verdad?, de la mujer, de los derechos de la mujer. Bueno, ¿qué sucede con el feminismo? En esta temporada, en esta época, igual que en muchas otras culturas, la mujer no tiene presencia social. Igual en otras culturas, no tenían presencia social. Dentro del ámbito social, quien predominaba era la voz del varón. Y los escritos eran de los varones. Pero empiezan a surgir algunas mujeres que quieren meterse, que quieren adentrarse en este proceso de socialización y van a escribir.
e incluso las invitaban a las reuniones. ¿Cómo eran las reuniones? El que estaba enfrente hablaba, el presidente hablaba, pase Carlos aquí, pasaba Carlos, él decía, que sacaba lo que iba a decir, ¿verdad? Pero lo decía, después iba a sentar. ¿Qué pasaba después? Decían, la distinguida señora, pase, por favor, pasaba. Cuando Carlos pasó, empezaban a discutir, a analizar lo que va a decir él. ¿Okay? Lo discutían. Cuando pasaba la señora, terminaba de hablar, continuemos con la reunión. ¿Qué está queriendo decir? Era un comercial. Era un comercial. Es decir, era como un momento de relax, que cuando la mujer pasaba y hacía un discernimiento social y un análisis crítico y todo, y eran muy buenos los análisis que hacían. Pero para los varones, que la mujer pasara, eran tomadas en cuenta porque asistían. Pero para hacer la discusión de los temas, las escuchaban, respeto. Pero ahí murió todo. Entonces vemos aquí. Donde quiera que las mujeres estaban subordinadas. Y lo han estado casi siempre y en casi todas las partes, en todas partes. Aunque podemos encontrar precursoras del año 1630, siglo XVII, el auge de la actividad y los escritos feministas han tenido lugar en los momentos de liberación de la historia moderna occidental. Encontramos una primera cuota de productividad en los años 1780 y 1790, siglo XVIII. Imagínense ustedes. Desde 1630, siglo XVII, y se empieza a ver hasta el siglo XVIII. Es una cantidad de años bastante considerable, que la mujer se le escuchaba, pero no se publicaban sus escritos. Bueno, seguimos. Ahora sí. Posteriormente, hubo un esfuerzo mucho más organizado y definido en la década de 1850, siglo XIX, 2 siglos después, como parte de la movilización contra la esclavitud y a favor de los derechos políticos para la clase media. Y por último, la enorme movilización a favor del sufragio de las mujeres, la primera vez que van a votar las mujeres, que tienen derecho a poder votar porque no podían votar, no podían elegir por ningún... En la parte política no podían ellas participar. ¿Y qué pasa? Entonces, hay una reforma legisladora o legislativa que va a cambiar eso. Creo, no estoy muy seguro, sí creo así, la próxima semana, recuerden que la primera hora va a ser de clase y la segunda hora va a ser para el control de lectura, porque estamos en la cuarta semana que es de evaluaciones. La primera hora vamos a ver, si no cambié, creo que no lo cambié la temática con ustedes, vamos a ver una participación de quienes fueron una de las mujeres, o un grupito de mujeres, que fue lo que dijeron, cómo acabaron, cómo terminaron. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Súper interesante. Súper, incluso hay una película. A algunos que la hayan visto o la escuchan por ahí, la película se llama El tiempo de las mariposas. No sé si alguien la ha visto. La actriz principal es Salma Hayek. Primera vez que la miren una película tan decente. Entonces, porque uno ya sabe cómo es. Pero El tiempo de las mariposas. No, la Salma Hayek. Y es increíble. Esta película relata historia de Puerto Rico. La historia de Puerto Rico a nivel político, a nivel de gobierno. Y ellas lo que hicieron. Espléndido. Entonces, sí hubo participación de la mujer, pero le costó muchísimo. No voy a avanzar más en eso porque lo vamos a ver la próxima semana. Entonces hubo una reforma legislativa que hizo cambios, ¿no? Principios del siglo XX, especialmente en la era progresista de los Estados Unidos. Después vamos a hacer un poquito más también acerca de eso, que fue lo que sucedió y cómo Estados Unidos quería, por su práctica desde lo que estaban haciendo allí, desde la escuela de Chicago, cómo querían pasar de allí de Estados Unidos a lo que era Centroamérica y América del Sur, para poder repetir ese tipo de pensamiento inglés, bueno, no inglés, Inglaterra, ese norteamericano, es decir, eso de que ellos querían creerse casi como los dueños señores de toda América. Pero el pensamiento de ellos se empezó a difundir en América Central y después en América del Sur. Y uno de los primeros países que se levantó fue Puerto Rico. Después
van a pasar a Centroamérica, a levantarse la voz contra ese tipo de sistema que se estaba propagando, o que ellos querían expandir. Bueno, todo esto influyó en el desarrollo de la sociología, en particular en la obra de una serie de mujeres, Harriet Martineau, Charlotte Perkins-Hillman, James Adams, Lawrence Kelly, Anna Julia Cooper, Ida Wells, Bartlett, Marianne Weber y Beatrice Potter, por nombrar solamente algunas de ellas. Pero con el tiempo fue pasando y ¿qué sucedió? Pues algunas cosas se escribieron, otras cosas no, pues ya lo había mencionado. Algunas de estas mujeres fueron tomadas en cuenta porque los esposos eran sociólogos. Bueno, era familia, pues. Por eso eran invitadas algunas de ellas. Por eso, porque eran familiares. Los esposos eran familiares. Bueno, las preocupaciones feministas se filtraron en la sociología solo en los márgenes, es decir, en las orillas. En la obra teórica, en la obra de los teóricos varones marginales o teóricas mujeres cada vez más marginales. Porque de igual manera no todos los varones se han aceptado. También. Si no estaba acorde a lo que decía este grupito, tampoco no eran bien recibidos. O sea, aún está con eso. Los hombres que adquirieron importancia central en la profesión sociológica, desde Spencer, Weber y Durkheim, dieron respuestas básicamente conservadoras a los argumentos feministas que les llegaban, convirtiendo las cuestiones relativas de género, como hemos dicho, cuestiones relativas al género en un tema intrascendente. No trascendió gran cosa. Entonces, a que respondían de modo más convencional que crítico, en lo que identificaban y promocionaban públicamente como sociología. No eran verdaderamente escritos sociológicos, fue la crítica que les dijeron, o las que les hacían. Respondían de este modo de pensar de que las mujeres estaban escribiendo un cuerpo relevante de teoría sociológica, es decir, lo que escribían tenía peso. Y eran muy fuertes cuando escribieron. Mira, ahí se quedó todo, ahí se quedaba todo. Solo ahora se está escribiendo, miren ustedes, hasta lo remarco, solo ahora se está escribiendo la historia de esa política de género en la profesión, que también forma parte de la historia de las respuestas masculinas a las demandas feministas. Hasta hace unos cuantos años. Siglo XIX, siglo XX, se empezó a tomar más en serio lo que ellas habían escrito. Y están retomando, recopilando la información de lo que ellas hicieron. Pero hasta ahora. Bueno, eso fue como una de las cosas que provocó el levantamiento de los movimientos revolucionarios, movimientos obreros y todo lo demás. Pues las mujeres también empiezan a alzar su voz. ¿Qué pasa con estas épocas industriales? ¿Recuerdan que les puse la vez pasada? Creo que sí les puse unas imágenes, que habían 3 imágenes, una que estaban como en una fábrica, y otra que habían como unos edificios, y otra que habían como la parte científica, así como un laboratorio, digamos que era, ¿no? Bueno, la segunda que era, ¿qué fue lo que decíamos de la segunda imagen? Espacio reducido. ¿Y eso se llamaba cómo? Urbanización. Exactamente, urbanización. Bueno, ¿cómo es la urbanización? En parte, como resultado de la revolución industrial, una gran cantidad de personas del siglo XIX y siglo XX fue desarraigada de su entorno rural. Fue desarraigada. ¿Por qué? No tenían que comer. No tenían empleo. Mucha gente sale de esos lugares porque quiere. Mucha gente abandona sus países no porque quiere, sino porque no tienen la situación económica idónea. Bueno, entonces, muchos fueron desarraigados de su entorno rural y fueron trasladados a desplazamientos urbanos. Esta emigración masiva se debió en muy buena medida a los empleos que creó el sistema industrial en las zonas urbanas. Por eso se empieza a hablar de urbanización, porque la gente de afuera, de las aldeas, empezó a residir en las ciudades. Y claro, esto hizo que se volviera más grande. Es lo que se le llaman, están las polis, que son las ciudades, pero están las metrópolis, que son las grandes ciudades. Entonces, de pueblito se convirtió en ciudad, y de ciudad a metrópolis, por la gran cantidad de gente que llegaba a estos lugares, y ahí se quedaban residiendo.
Además, la expansión de las ciudades produce una lista supuestamente interminable de problemas urbanos, como por ejemplo la masificación, por eso los edificios que ustedes vieron que están pegados unos con otros, la contaminación, el ruido, el tráfico y todo lo demás. Esta vida urbana y sus problemas atrajo la atención de muchos sociólogos clásicos, es decir, los primeros cuando comenzaron, ¿no? Como ¿quién? Max Weber y George Singer. De hecho, la primera y principal escuela sociológica estadounidense, ¿cuál fue? La escuela de Chicago. Se define en parte por su preocupación por la ciudad. Es que miren que la escuela de Chicago es bastante interesante. La escuela de Chicago es como cuando alguien, no sé, así ahí está. Es como cuando una persona o un grupo de personas o un sistema está como probando algo, quiere probar algo. Entonces la escuela de Chicago pues, se convirtió en eso. Se convirtió en un laboratorio. ¿Para qué sirven los laboratorios? Sí. ¿Ah? Para experimentar. Experimentar, exactamente. Laboratorios sirven para hacer experimentos, para experimentar. Esta escuela de Chicago no se convirtió, porque a esta escuela fue que llegaron de allá de Europa, aquellos grandes ilustrados, aquella gente que era de renombre, que eran intelectuales de lo mejor. Varios de ellos, porque fueron perseguidos allá, ¿qué hicieron? Huyeron y se fueron para Estados Unidos. Allá ellos iban con sus teorías, con sus pensamientos, y con Estados Unidos un poquito más liberal en ese sentido, no como allá de que o es este pensamiento o no es este pensamiento. Por eso muchos de ellos los querían matar. Y antes de que los mataran, huyeron y se fueron para Estados Unidos. Están en Estados Unidos, allá un grupo de personas que al escucharlos hablar de esas críticas fuertes que tenían de la sociedad y de los sistemas que estaban en ese momento, conformaron la Escuela de Chicago. Y la Escuela de Chicago, ¿de qué se valió? De la sociedad. ¿Por qué? ¿Por qué se hace eso y por qué surge eso? Aparte del conocimiento que tenían. Porque Chicago se empezó a crecer de una manera abismal. Entonces, esta escuela como tal se va a encargar de hacer un estudio, el estudio de la sociedad, como hoy están leyendo ustedes, el estudio de la urbanización, cuáles son los efectos de que haya llegado tanta gente a Chicago y cuáles son los efectos que están en boga en ese momento. Bueno, eso lo hicieron ellos de manera especial. En general, esto podemos decir a grosso modo. Clic. Mande. O sea que la escuela de Chicago acogió a toda esta mente brillante, digamos, y así fue como se fue levantando todo. Sí, claro que sí. O sea, no es que que fueron aceptando, que eso, al escucharlos, otros que eran intelectuales también de Estados Unidos, les llamó la atención mucho las teorías que decían ellos. Entonces, claro, como ya venían de lugares que había crecido mucho la ciudad y toda la cuestión, al llegar a Chicago ven que el efecto es igual. El efecto o sea, que se vuelve a repetir la historia. Entonces, eso hace que se reúnan varios y van a conformar como se puede Chicago. Lo gran que quieren un montón de gente. El asunto está de que estos que se metieron a la escuela de Chicago, o sea, esos marcaron la diferencia. Sí, o sea, que esta gente eran brillantes. Y sobre todo las investigaciones, eso que es un laboratorio, las investigaciones que hicieron ellos eran fenomenales. Y claro, ellos se enfocaron sobre todo a ver los problemas que estaban provocando la urbanización. Vemos el cambio entonces. Obvio. Si yo vengo ¿cómo que se llama usted? Reinaldo. Si Reinaldo, al terminar su carrera de la Politécnica, él es un hombre crítico, con pensamiento elevado, con qué sé yo, un espíritu de investigación y todo lo demás. ¿Creen ustedes que él, al hacer este tipo de trabajo, de investigación, no va a ser escuchado? ¿No va a ser reconocido? Claro que sí.
Al ser reconocido, es invitado. Su nombre es conocido. Y ese nombre tiene que ser parte de algo importante. Entonces, claro, al ser parte de algo importante, él va a estar allí y va a contribuir con su pensamiento. Eso similar pasó aquí en Chicago. Estas personas tenían mucho que dar, tenían mucho que expresar. Y entonces, claro, yo primero, si yo sé que hay alguien, y yo tengo una empresa, tengo mi propio organización, y sé que hay alguien que me puede beneficiar a mí o al grupo donde yo estoy. Ese es un... Sí, estas personas son personas insistentes también, ¿verdad? Que realmente tienen que estar presionando con sus investigaciones. Sí, exactamente. Y lo hicieron grandemente. Lo que sucedió fue, permítame, porque si no de aquí me va a perder esta grabación de la clase anterior. Sociología, del turismo. Es que si no le doy guardar a esto, no voy a poder guardar después la clase de ustedes. Ok, perfecto. Bueno, dejemos a un lado el feminismo, dejemos a un lado la urbanización y ahora va a ver otro efecto colateral de la revolución industrial. ¿Cuál creen que sea? La parte religiosa. La parte religiosa. Aquí es cosa seria, porque el señor Marx hizo una crítica muy fuerte contra la iglesia. Marx. Ahora, Marx no era ateo. Marx no era ateo. Porque dice que es socialista. Y un montón de socialistas son ateos. ¿Él contra la cuestión de Dios? No, o sea, no van. No es que no le dio todo, pero Marx no era ateo. Él era judío. Él era judío. Era de hijo de judíos. O sea, él enseñaron. Pero saben que los judíos, ¿verdad? Tienen una ley bastante fuerte desde que nacen. Tienen que enseñarle todo lo que tiene que ver con el pueblo de Israel. Todo. Lo que es ¿cómo se llama? Sí, pero no, pero es que hay otra palabra. El Pentateuco. El Pentateuco, sí. Los primeros libros de la Biblia. ¿Qué pasa? Ellos son sumamente celosos con su religión. Los judíos. Sumamente celosos. Entonces, Marx era hijo de judíos. Por lo tanto, no era ateo. Eso hay que tener muy en cuenta, porque a veces hay gente que dice, como él criticaba a la iglesia, porque le voló más a la iglesia. Le voló. No, pero es que hay una diferencia entre el Dios y el Exactamente, ahí es donde está la gran diferencia. Y él sí era creyente, en cierta medida. Ahora, hubo un cambio religioso. Los cambios sociales que se produjeron a raíz de la revolución política, la revolución industrial y la urbanización, rescatando lo que ya dijimos, tuvieron un profundo efecto en la religiosidad, en esas creencias, costumbres. Muchos de los primeros sociólogos, ojo, recibieron una educación religiosa. Y eso es cierto. Muchos de ellos fueron educados en escuelas y colegios religiosos, sí, escuelas religiosas. Ahí fueron formados. Por ejemplo, los que fueron formados con franciscanos, o los que fueron formados con los dominicos, o los que fueron formados con jesuitas, con los jesuitas. Los jesuitas tienen un pensamiento, bueno, a nivel de iglesia se conoce que son como los mejores científicos que hay. Los jesuitas. El Papa Francisco es jesuita, por ejemplo. Él es jesuita. Y se supone que son de las personas más brillantes que hay en el mundo, las jesuitas. Y muchas escuelas de estas y colegios, de estos centros educativos eran dirigidos por ellos. Y los sociólogos, la mayoría de todos ellos, fueron educados allí, en estos centros religiosos. Para que nos demos cuenta más o menos que por eso es que no se habla directamente de un ateísmo. Ahora, no están de acuerdo con la práctica que se hacían en las religiones. En eso no están de acuerdo. Bueno, su objetivo en sociología era el mismo que tenían en sus vidas religiosas. Su deseo era mejorar la vida, porque se supone que eso es lo que andan buscando la religión, mejorar la vida del feligrés, del bautizado. Pues entonces en la sociología se supone que lo que anda buscando la sociología es mejorar la vida del ciudadano. Entonces es como una regla de vida, por ahí. La sociología en pocas palabras se convirtió en una religión. No sé, me pasa bien.
En otros, sus teorías, otras personas, sus teorías sociológicas exhiben un marco inconfundiblemente religioso. Durkheim, por ejemplo, dedicó una de sus principales obras a la religión. La moral jugó un papel central no solo en la sociología de Durkheim, sino también en la de Dalton Parsons. Una gran parte de la obra de Weber está dedicada a las religiones del mundo. O sea, lo que queremos decir aquí es que varios de ellos escribieron acerca de la religión. O sea, hicieron un análisis crítico de lo que estaban viviendo en ese momento histórico, qué es lo que estaba pasando. Y las críticas fueron bien severas. Crecimiento de la ciencia. Okay. Ya pasamos revolución política, revolución francesa, y dentro de esta, como consecuencia de la revolución industrial, y como consecuencia de la revolución industrial, el feminismo, la urbanización, el feminismo, ¿qué más? Ah, y la religión. Ese cambio de pensamiento religioso. Ah, porque igual, yo dije que no eran ateos, pero es que hubo un cambio de pensamiento religioso también. Miren, no me acuerdo cómo era la palabra es decir, creían en Dios. No, creían en Dios. Pero que también esa posesión de Dios para varios de ellos, es creer en un Dios creador. O sea, el que creó todo, ¿no? La creación, que creó todo. Si hay una creación, hay un creador, eso que decían. ¿Cuál era la función de este Dios? Según varios de estos sociólogos. Por eso es que hay un cambio de pensamiento. En la época medieval, Dios que crea, Dios que te crea, Dios que te salva. ¿Okay? Sin Dios no te puede salvar. Esa era la concepción de la época medieval. Pero en la época moderna, Dios te creó. Y punto. Hay más. Su función era crear. ¿Qué significa? Que Dios no camina con el hombre. Porque el hombre es libre. La función de Dios era crear. Murió. O sea, no es que murió Dios. No, ahí no me llegó. Esa era la función de Dios, crear. Para muchos de estos sociólogos y de otros ilustrados, esa era la función de Dios, crear. Ya creó, cheque, ya hizo su función. Ya, terminó la relación. Ahora yo camino solo, yo tomo mis decisiones, yo tomo mi libertad. O sea, yo soy libre. Ese era el pensamiento que se dio. Yo digo, eso tiene un nombre. No me acuerdo, me olvidó. ¿Qué tipo no mencionaba? Entonces, pero ese es un tipo de pensamiento de cambio religioso que se va a dar en el época moderno. Cambio muy fuerte. No, él es religioso. Era sí. ¿Ah? No, o sea, sí había, porque refería que la parte el caso de la reforma protestante, esa es la reforma protestante, en 1517. ¿Qué pasa? Que Martín Lutero, desde el campo religioso, él hace una crítica severa a su propia iglesia, porque él era monje, él era católico, monje católico. Y él hace las 95 tesis que las va a pegar en la catedral, las pega en la puerta, las clava en la puerta, las 95 tesis donde dice que había unas prácticas que no estaba de acuerdo. Varias prácticas, eran 95 las que hay, y claro, muchas de ellas eran sociales. O sea, la iglesia con las personas, y la persona es en la sociedad donde interactúa. O sea, habían varias cosas de como la parte económica, comprar las indulgencias, por ejemplo. Pero creo que más no lo estaba bien. Ellos hacían los yesos. Ellos tomaban el yeso. ¿El yeso? El diezmo. Ah, el diezmo. También hubo bastante conflicto por eso. No, Por eso que es que no era tanto diezmo, es que eso era una venta. Era una venta, más que todo, era un negocio. No era tanto diezmo. Sí, es que en sí no es tanto eso, porque eso era en ese momento histórico era un negocio. No en todas partes, lo que repito, eso no se dio en todas partes, eso se dio como lugares más específicos, ¿no? Pero no es que era en todas partes. Lo que pasa es que en ese sector donde estaba Martín Lutero, miró esa realidad y no la compartía. Pero no solamente eran eso, eran muchas otras cosas, ¿no?
eran un montón de cosas, yo que eran 95 tesis, pues. Y a él le pidieron, se hizo una bula papal donde le pidieron de que él se retractara públicamente, y dijo que no, que como no se quiso retractar, la iglesia le excomulgó. Inmediatamente, al ser excomulgado, ya no tiene simpatía con la iglesia, y es lo que se va a llamar la reforma protestante. Y a partir de ahí, entonces se separa la iglesia católica con la reforma protestante, se separan totalmente. Hay un cambio de pensamiento religioso también, muy fuerte. ¿Verdad? Y va a marcar no solamente allí, sino que va a marcar también en los diferentes países. Pero yo decía que encontraba una cosa que antes uno no puede decir de Dios, Sí, pero eso fue por la colonización. Recuerden que Estados Unidos fue colonizado por ingleses, ¿no? Inglaterra. Y que conste que Inglaterra viene por el rey Enrique VIII. El rey Enrique VIII, recuerden que él era católico, estaba casado, bien casadito, la iglesia no permitía el divorcio, nunca permitió el divorcio. Y él quería el divorcio para casarse con otra mujer. Y el papá le dijo que no podía hacer eso. Entonces, ¿qué sucedió? Como no quiso aceptar el divorcio para casarse, abandonó a la mujer que tenía, a la esposa que tenía, con la otra mujer que era la amante, como el papá no le quiso, entonces él rompió comunión con la iglesia de Roma. Y entonces ahí es donde surge la famosa iglesia episcopal, los episcopales, que es como una versión de la iglesia católica, porque son sacerdotes, obispos y todo lo demás. Todo lo que en este caso de la iglesia episcopal, ahí pueden ordenar mujeres también, como sacerdotes y como obispos. Entonces, pero son mujeres, pero rompen la comunión que había con la iglesia católica de Roma. Y entonces, estos fueron a colonizar Estados Unidos. Eso van llevando el pensamiento entonces inglés, que es la misma religión episcopal, la que está metida sobre todo en Estados Unidos. Pero obviamente hay más, ¿verdad? No solamente fueron ellos, hay mucha más cuestión, sobre todo lo que se enfoca bastante en la cuestión protestante. Pero sí, originalmente era episcopal. Bueno, es parte de la historia, ¿no? Pero, vuelvo a repetir, son cambios que se dieron. Y eso tiene mucha influencia, claro que sí. Porque recuerden que la iglesia no trabaja con animales. La iglesia o las religiones trabajan con gente. Y las personas o la gente viven en sociedad. Y lo que enseñan allá en las religiones tiene mucho poder. Tiene mucha influencia sobre el pensamiento de las personas, en el comportamiento de las personas. Entonces, claro, al haber un cambio religioso, hay un cambio social, obligatoriamente. Hay un cambio social, como sea. Solo que, claro, Martín Lutero no es que entra como sociólogo. No puede entrar porque no estaba enfocado, sino que fue como una... Lo que él dijo, al final fue como una consecuencia. Como una consecuencia, como que sí. Pero no tanto como que él tuviera la intención, ¿verdad?, de hacer un estudio sociológico, no, como en el caso de estos que sí. Estos sí se preocuparon por la sociedad y vieron lo que estaba pasando, analizaron la sociedad, crearon la escuela de Chicago y todo lo demás, y las otras versiones que vendrán posteriormente, pero ahí, estos sí ya tenían como un enfoque sociológico, ya que es como un resultado, una consecuencia de la época industrial, del levantamiento, ¿verdad?, de los derechos. Como digo, es lo que les decía al inicio, es como que una cosa provocó la otra, es causa y efecto, prácticamente. Y esos efectos te dieron muchos efectos, muchos resultados, muchas cuestiones ahí. Bueno, crecimiento de la ciencia. Ya pasamos antes de esto que vimos. Bueno, el cambio religioso. Ahora vamos a ver el cambio en cuestión, bueno, no sé si llamarle cambio, sino que sería como el avance, mejor dicho, hacia la ciencia. Porque en la época medieval no había esta apertura a la ciencia. Es hasta la época moderna, con el Renacimiento, con la Ilustración, siglo XVII, bueno, siglo XVIII, mitad del siglo XVIII, principios del siglo XIX. ¿Qué pasa? Ahí, con la época moderna, empieza a se despertar a la ciencia, a la tecnología, porque todo ese montón de inventos que se hacían, se le catalogaban como brujería en la época medieval, y por eso muchos lo mataron. Bueno, vean el caso de Copérnico, por ejemplo, el caso de Galileo Galilei. El pensamiento fue totalmente cambio, o sea, cambiaron, pues. Imagínense ustedes, pensar de que la Tierra era el centro del universo, porque desde Ptolomeo, época antigua, Aristóteles, época clásica, seguimos con los demás también creyendo de la época de que la Tierra era el centro, viene Copérnico, época moderna, esta época, y dice que no. ¿Cuántos siglos han pasado? Imagínense, época antigua. Y hasta ahora en la época, en este momento surge este Copérnico diciendo, no, se equivocaron, todos se equivocaron, hasta la iglesia se equivocó, porque el centro no es la Tierra.
es el Sol. Por eso la teoría heliocéntrica. Helio es fuego. El céntrico, el centro es el Sol. Viene y, claro, Copérnico era un gran católico, gran cristiano. Y hasta lo mandaron a llamar para que se retractara. Y después viene Galileo a decir que lo que Copérnico había hecho era cierto. Después vendrán otros más a decir que lo que Copérnico había hecho era cierto. Entonces, hay un cambio de conocimiento de la parte científica, la parte de ciencia de investigación. Hay un cambio rotundo. Y todo esto va a afectar a los demás, porque las creencias no solamente afectaban a aquel pueblito, también afectaban a los demás. Entonces, obviamente, imagínense. Y después viene Einstein, Newton, y todos los demás, que creo que vamos a ver en alguna de las clases, creo que vamos a ver un poquito de ellos. O sea, la cuestión va, como digo, en el crecimiento del científico, es un boom, porque en la época moderna era eso. Y por dentro, que las personas no funcionan, pero resuelve no sé cuántas unidades de ¿no? Miles, las puede resolver. Y hasta el momento no puede nada de las veces no las puede resolver. Y eso que es un derecho. Y al final No había escuchado eso. Interesante. Interesante, qué bueno. Hay que investigar más cosas. Pero usted no lo había escuchado. Bueno, crecimiento de la ciencia. En el curso del desarrollo de la teoría sociológica tuvo lugar un creciente interés por la ciencia. No solo en las universidades, que ya estamos con las universidades aquí, sino, y miren cómo es la cuestión, que las universidades también fueron dirigidas en su primer momento por religiosos, por sacerdotes religiosos católicos. También fueron dirigidos por ellos. Ya las universidades, en el sentido más estricto de la palabra. Los productos tecnológicos de la ciencia impregnaban todos los sectores de la vida y la ciencia adquirió un fabuloso prestigio. A los intelectuales vinculados a la ciencia que más éxitos acumulaban, física, biología y la química, que eran los del momento, se les otorgaban lugares preferentes en la sociedad. O sea, no era cualquier gato, pues, lo que sabían, eran personas de renombre. Ahora, los sociólogos, especialmente Comte, Durkheim, Spencer, Mill y Schutt, se preocuparon desde el principio por la ciencia. Y recuerdan que Auguste Comte, lo que está en el también, Auguste Comte, junto con Saint-Simon, tenían una teoría. ¿Cuál era esa teoría? ¿Cuál era esa teoría? Lo que está en el Zoom. Es decir, que Auguste Comte y Saint-Simon, como tal, igual que los demás, ven más ahí, son sociólogos, la sociología, pero tenían como, la respuesta, o sea, tenían una forma de ver la sociología, y si no era así, no era sociología. No sé si estoy seguro, pero no sé si es la iluminista. No es iluminista. Lick, Positivismo. me parece que ellos dedican su esfuerzo al socialismo. Ya dijeron la respuesta. Positivismo. El positivismo, que se lo expliqué, el positivismo era algo objetivo. Es un estudio objetivo. Eso significa que no es tanto sentimientos, emociones. Son cosas y punto. Eso se le llama positivismo, que esto es ciencia. Ciencia. Entonces, miren aquí. Durkheim, dice, los sociólogos, especialmente Comte, Durkheim, Spencer, Mill, Schutt, se preocuparon desde el principio por la ciencia, porque es un pensamiento positivista. Era ciencia directamente, eran positivistas. Ahora bien, se preocuparon desde ahí. Muchos querían modelar la sociología a partir de la ciencia. Antes, ¿cuál era el modelo que tenían? La sociología. Hubo un pensamiento, ¿no? Hubo un cierto tipo de pensamiento que incluso comparaban a la sociología con algo. ¿En qué se veía como que la habían comparado a la sociología?
Porque fueron educados allí. Hubo un cierto tipo de parámetros. Fueron educados, estos sociólogos fueron educados ¿en dónde? ¿En qué parte? ¿Por quiénes? Los sociólogos, primero. Por los católicos. Sí, pero no le llamamos católico, vamos a llamarle religioso. Religioso. Entonces, en pocas palabras, recuerden que hubo un tiempo en el cual la sociología se le comparó con la religión. La religión. En este campo, si se ve, bueno, vuelvo a leer otra vez. Se preocuparon desde el principio por la ciencia y muchos querían modelar la sociología a partir de las ciencias física y de química. Entonces, ya no va a tener la connotación religiosa, sino que ahora va a tener la connotación científica. ¿Ven cómo va cambiando la cuestión? Eso por los cambios que se están dando en la sociedad también, porque allá imperaba bastante la parte religiosa todavía. Y como ya habían sido formados en instituciones religiosas, entonces ellos consideran de que así como la religión se preocupaba por el bien de las personas, la sociología también se tenía que preocupar por el bien de la sociedad. Entonces era un tinte religioso, en cierta medida, ¿no? Pero aquí ya no. Aquí ya va un tinte científico. Entonces se cambia de aquí para acá. De lo religioso a lo científico. Hay un cambio. Y muchos querían modelar, dice, que habíamos tenido un gran éxito. Sin embargo, enseguida surgió un debate. Oye, aquí la cosa se complicó. Entre los que aceptaban de bajo el modelo científico y los que pensaban que las características particulares de la vida social dificultaban y hacían no recomendar la adoptar el modelo absolutamente científico. Es decir, que como que se dieron en dos bandos. Los que sí querían llevar desde el punto de vista científico y los que no querían aceptar ese punto de vista desde la ciencia. La sociología entonces, no la sociología, los sociólogos, los investigadores en ese momento entraron en dilema, en esas disputas. O lo inclinamos hacia la parte de sociología científica o nos quedamos con la parte tradicional. La cuestión de la relación entre la sociología y la ciencia aún se debate, aunque una sola ojeada a las principales revistas del área indica el predominio de los que apoyan la sociología como ciencia, particularmente como ciencia. Ahora, veamos. Fuerzas intelectuales y surgimiento de la teoría. Aquí estaba diciendo fuerzas intelectuales, personas que eran grandes intelectuales. Pero también surge una teoría sociológica. Aunque los factores sociales son importantes, concedemos más importante en este capítulo a las fuerzas intelectuales que jugar un papel central en la configuración de la teoría sociológica. El mundo real, los factores intelectuales son inseparables de las fuerzas sociales. Por ejemplo, en la discusión de la ilustración, que aparece más adelante, nos percatamos de que ese movimiento, la ilustración, está íntimamente relacionado con los cambios sociales. Ya lo vimos. La ilustración, ¿qué fue lo que hizo la ilustración, hombre? ¿Y qué era, qué siglo era la ilustración? ¿Sí? La ilustración. ¿Qué siglo? La ilustración. Lo acabo de decir hace poquito. ¿A mitad de siglo? 18. A mitad del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Bueno, pero es que en esta época es sumamente bonita. ¿Por qué? Porque, como bueno, la palabra ilustrar es de luz, de dar luz. Entonces, por eso a esta época también se le conoce como el siglo de las luces, el siglo de las luces, o el siglo de oro. El siglo de oro. Miren que esta ilustración era iluminar. ¿Y cómo la iluminaban? Con aquellas cosas que no eran permitidas en ese momento. Que no era tan permitido. En primer lugar, la ciencia, obviamente, pero la música, el arte, el teatro, todo eso, un boom.
la técnica, la tecnología empieza a cambiar. Entonces, claro, eran cosas que la pintura, por ejemplo, recuerden que antiguamente en la época medieval la pintura eran rostros de la Virgen, de Jesús, o sea, eran retratos bastante, completamente religiosos. Pero en esta época, cuando dibujaban a la imagen de la Virgen, por ejemplo, era el rostro de la reina o de la princesa, por ejemplo, de la hija. Entonces, los ángeles tenían rostro de familia de los reyes. Entonces, ellos, esto es lo que se va a llamar ¿cómo se llama esto? Patrocinio, no me acuerdo, es como de arte, el patrocinio del arte, algo así, algo con el Estado, no me acuerdo la palabra patrocinio. Ellos patrocinaban, ellos pagaban para que hicieran esto, pero con el rostro de ellos, con la cara de ellos. Entonces, claro, vemos cómo todo eso va cambiando. En este siglo de las luces, o de la ilustración, los grandes ilustrados como Voltaire, Montesquieu, todos ellos empiezan Rousseau, Diderot, todos ellos empiezan, son grandes sociólogos ellos, hablaron acerca y criticaron muchísimas cosas que estaban pasando en ese momento, cosas que no permitían a alguien que hablaran, que criticaran, que dijeran algo en contra de ellos, o del Estado, del Estado, no podía decir nada. Pero en esta época de la ilustración, sí, ellos empiezan a hablar de ¿cómo se llama este señor? Este señor fue cosa seria. Se me olvidó el nombre. Bueno, este señor, que se me olvidó el nombre. Cuando este señor hablaba, les digo que una crítica tan férrea, diría yo, en contra de las cuestiones de la parte de la educación. O sea, uno se queda en la educación también, se cuestionó y se criticó, ¿qué es lo que se ha enseñado? ¿Qué es lo que realmente se ha enseñado? No te queda pico más mirado, pues de ver un Montesquieu, por ejemplo. Ustedes saben los tres poderes del Estado, ¿no? ¿Cuáles son? Ejecutivo, legislativo y judicial. Ejecutivo, legislativo y judicial. ¿De dónde viene eso? De un sociólogo, Montesquieu. ¿Montesquieu? No decía todo un solo grupo pudiera dividir todo. Exactamente. Ya lo he dicho. Sí lo dije la vez pasada. Imagínense ustedes. Son sociólogos que participaron durante esta época y que marcaron una gran diferencia. Marcaron una diferencia con todo lo que estaba pasando. Ahora bien, las numerosas fuerzas intelectuales que configuraron el desarrollo de las teorías sociológicas clásicas se analizan en el contexto nacional en el que se dejó sentir su influencia, lo que ellos dijeron, lo que ellos hablaron. Comenzamos con la ilustración y su influencia en el desarrollo de la teoría sociológica. La ilustración. Bueno, vamos a ver. A ver, señor, ilústrenos. Lean. Mira desde ahí. Desde arriba. Sí. Números observadores piensan que a la luz de la evolución posterior de la sociología, la ilustración constituye un desarrollo crítico. La ilustración. Sí. Ahora, la ilustración fue un periodo de notable desarrollo y cambio intelectual en el pensamiento filosófico. Sí. Algunas ideas y creencias que han prevalecido, muchas relaciones con la vida social, fueron superadas y reemplazadas durante la ilustración. ¿Qué? ¿No quiere salir la cámara para la evidencia? Chiva la chava, viene persiguiendo después. Los pensadores más importantes asociados con la ilustración son los filósofos franceses Charles Montesquieu, 1689 y 1755, y Jean-Jacques Rousseau. sí, Es que miren que Jean-Jacques Rousseau se enfocó bastante en la parte de la educación. Y este señor, sí lo matan. Él participó de algo que se llama, ustedes conocen muy bien, me imagino,
No es un diccionario. ¿Cómo se llama el otro que en vez de diccionario? ¿Cómo se llama el otro que tiene un montón de información? La enciclopedia. Pues Montesquieu, Rousseau, Diderot, los otros que me olvidan más, ellos escribieron para la enciclopedia. ¿Qué pasó? Escribieron grandes artículos, buenísimos artículos. Pero este señor Rousseau, había una parte que no, como que los demás no compartían el pensamiento. Y a este lo quisieron matar. Rousseau tuvo que huir. Tuvo que huir. Un gran intelectual. Pero que vuelve a repetir, que a veces ese tipo de cosas no siempre comparten. Bueno, sin embargo, la influencia de la conclusión de la teoría sociológica fue más indirecta e interactiva que directa, positiva. Como la ha considerado Irving Stein, la sociología se desarrolló inicialmente como una reacción A la ilustración. Excelente. Bueno, no voy a repetir porque ya hablamos acerca de eso. ¿Alguien de Zoom que por favor me diga lo que estamos viendo? Yo lo voy a detener en el momento que considere que lo debe detener. Cualquiera de Zoom. ¿Desde dónde, Eli? Y yo. Después de todo. Después de todo, los pensadores vinculados a la ilustración estuvieron influidos por dos corrientes intelectuales, la filosofía y la ciencia del siglo XVIII. No, XVII. XVII. La filosofía del siglo XVII está asociada a la obra de pensadores, tales como René Descartes, Thomas Hobbes y John Locke. El interés fundamental se centraba en la producción de sistemas ambiciosos, generales y altamente abstractos de ideas que tuvieran sentido racional. Pensadores más tardíos relacionados con la ilustración no rechazaron la idea de que los sistemas de ideas debían ser generales y tener un sentido nacional, pero hicieron grandes esfuerzos por derivar sus ideas del mundo real y verificarlas en él. Ok, hasta ahí. Miren que aquí menciona a René Descartes. Los que estén en filosofía conmigo lo vamos a ver un poquito. René Descartes, Thomas Hobbes, que lo había mencionado, que es un pensamiento bastante complicado. Y John Locke. René Descartes, padre del racionalismo. Y John Locke, lo contrario, empirista. Aquel fundamentado en la razón y el otro fundamentado en la experiencia. Pero todo estaba encaminado de manera especial en poder indagar cómo se adquiere el conocimiento, cómo llega el conocimiento a la persona. Entonces, ¿por qué se analiza esto? Porque en la etapa de la ilustración fue lo que se cuestionó. ¿Qué tipo de conocimiento se tenía? ¿Qué tipo de conocimiento se recibía? ¿O qué tipo de conocimiento yo podía extraer? Podía hacer lo mío. Porque dependiendo de lo que yo pienso, así voy a actuar. Dependiendo de lo que yo tengo en mi cerebro, así voy a actuar. O sea que las ideas que yo tengo en mi mente, eso es lo que a mí me hacen que yo me comporte de cierta manera, de cierta forma. Por eso es que es importante esta parte de aquí, de estos señores. Se cuestiona el conocimiento, no tanto que si sea racional o que si sea empírico, lo importante es el conocimiento, porque eso es lo que hace que la persona actúe de cierta manera. Si no, pregúntese por qué usted piensa como piensa. O porque yo pienso diferente a mi hermano. Porque no son iguales. Porque yo no pienso como mi mamá. Porque yo no pienso como mi papá. ¿Por qué? No pienso igual que los demás. Es porque la experiencia del conocimiento es diferente para cada persona. Algunos van a decir que ya tenemos las ideas. Otros van a decir que necesitamos experimentar para adquirir conocimiento. Pero esto fue propio de la época. Y entonces... Y otra crianza. ¿Cómo? Otra crianza. Podría decirlo. Con la experiencia. Voy a llegar a un punto de ya no sean, por decirlo, opinan igual que otros, pero muy bien. Se quedan igual que otros. Ahora, lo que está en juego ahí es qué tipo de conocimiento está teniendo la persona. ¿Qué tipo de conocimiento está adquiriendo la persona? Bueno, digamos. Otro de Zoom, que lo lea, por favor. Siempre hablando de la ilustración. En general, dele usted. Se crearon las orejas.
En general, la ilustración se caracterizó por la creencia de lo que las personas podían comprender y controlar en el universo mediante la razón y la investigación empírica. Pensaban que el mismo modo que el mundo físico se regía de acuerdo con las leyes naturales, era probable que el mundo social también tuviera sus propias leyes. Por tanto, mediante el empleo de la razón y la investigación científica, al filósofo atañía descubrir estas leyes sociales. Una vez comprendido el funcionamiento del mundo social, los pensadores de la Ilustración se trazaron una meta práctica: la creación de un mundo más racional y mejor. Más racional y mejor. Es que lo que están analizando, miren que en esta época de la Ilustración, están viendo eso, están analizando eso. La naturaleza tiene sus propias leyes. Decía una persona que una vez escuché: Dios te podrá perdonar, pero la naturaleza no te perdona. A mí me cuestiona una frase de que escuché a ver. Dios te podrá perdonar, pero la naturaleza no te perdona. Y yo me quedé, qué profundo es Dios. Cada vez que la escuché, y la escuché hace como unos 2 años y medio, creo, 3 años. Y aquí la manejo todavía. Dios te podrá perdonar, pero la naturaleza no te perdona. Y es que la naturaleza, aún desde la época antigua, la naturaleza tiene sus propias leyes. Es funcional. Y es lo que se le llama que es orgánico. Es orgánico. Y cuando se refiere que la naturaleza es orgánica, significa que tiene vida. Vida por sí misma. La naturaleza tiene sus propias leyes. Entonces, aquí lo que está cuestionando es que, dicen, si la naturaleza tiene sus propias leyes, la sociedad también debe tener sus propias leyes. ¿Para qué? Para poder vivir. Para poder vivir. Si la naturaleza vive, la sociedad también debe de vivir porque tiene sus propias leyes. Si no, miren ustedes, la perfección. La naturaleza es como la música. Como la música. Si una nota la coloca donde no va, desentona. No hay armonía. Pero una nota bien marcada tras otra, hay armonía y se escucha agradable el oído. Es bonito. Los planetas giran, se mueven y no chocan. Hay una perfecta armonía, es como la matemática. Tienen un orden. Así como la música y la matemática tienen un orden, dice que las leyes de la naturaleza también tienen un orden, tienen leyes. Y las sociedades también tienen sus propias leyes. Es lo que está diciendo. Y este pensamiento surge en la época de la Ilustración, como una consecuencia de la Ilustración. A ver, ¿quién va a ver el distinguido? Vean. Como hacían hincapié. Como hacían hincapié en la importancia de la razón. Mande. Los filósofos de Ilustración tendían a rechazar las creencias en la autoridad tradicional. Cuando estos pensadores examinaban los valores en las instituciones tradicionales, solían encontrar las irracionales, es decir, opuestas a la naturaleza humana e inhibidoras del desarrollo y crecimiento humano. La misión de estos filósofos de la Ilustración, prácticos e inclinados al cambio, era, pues, superar estos sistemas racionales. El teórico más directa y posiblemente influido por el pensamiento de la Ilustración fue Karl Marx, aunque produjo sus primeras ideas teóricas en Alemania. Perfecto. Eso es lo más relevante. Ya tuvo sus 5 minutos de fama. La misión de estos filósofos de la Ilustración, prácticos e inclinados al cambio. Un cambio de sistema que fuera racional. Era como regresar a la época antigua con los primeros filósofos. La racionalidad. Miren usted qué interesante. Ahora sí, Fabricio, léanos, ya estamos terminando. Reacción conservadora a la Ilustración. A primera vista, pensamos que la teoría sociológica clásica francesa, así como la teoría de Marx,
estuvo directa y positivamente fluida por la Ilustración. La sociología francesa se hizo más racional, empírica, científica y orientada al cambio, pero no antes de que se formara por medio de un conjunto de ideas que se desarrollaron como reacción a la Ilustración. Para Seidman, la ideología de la contra-ilustración supuso una inversión virtual del liberalismo de la Ilustración. En lugar de premisas modernistas, detectamos en los críticos de la Ilustración un profundo sentimiento antimodernista. Entre paréntesis, 1983-51. Como veremos, la sociología en general y la sociología francesa en particular constituyeron desde sus inicios mezcolanza turbulenta de ideas en pro y en contra de la Ilustración. Yo creo que está claro, ¿no? O sea, había gente que estaba a favor de la Ilustración y otras personas que no estaban a favor de la Ilustración. ¿Por qué? Por el modernismo. Porque una, o querían modernizar o querían volver otra vez a la parte tradicional. Ese era el gran problema. Ok. La última diapositiva. La forma más extrema que adoptó la oposición a las ideas de la Ilustración fue la filosofía contrarrevolucionaria católica francesa, representada fundamentalmente por las ideas de Luis de Bonald y por Joseph de Maistre. Estos hombres reaccionaron no solo contra la Ilustración, sino también contra la Revolución Francesa, a la que consideraban como parte de un producto de pensamiento característico de la Ilustración. Simplemente un producto, es lo que decíamos. Una cosa produjo la otra. Así, una cosa produjo la otra. Y que esto así es. Bueno. Listo, esto en clase o de temas, eso es lo que hemos visto para hoy. Vimos la revolución industrial, un poquito de la revolución francesa, ¿verdad? Grosso modo, porque la habíamos tocado. Y pues lo que conllevaba la revolución industrial con todas las demás características que vimos, ¿verdad? El urbanismo, el feminismo, el cambio de pensamiento religioso, ¿qué va? Era un cambio religioso, ¿hay otro? Ya. Crecimiento de la ciencia. ¿Cuál? El crecimiento de la ciencia. Al crecimiento de la ciencia, exactamente. Bueno, si está en clase, mira, si está en clase. En mi corazón 5 puntos. Muy bien. Bueno, eso en general. Ahora vamos a la famosa tarea. Recuerden que todo estaba bien, ahora está mejor. No, me sirve bien bonita la tarea. A ver. Lee, una pregunta. Yo sé que no es para estarle preguntando ya, porque ya estamos bien claros, ¿verdad? Pero yo que tengo problemas con mi plataforma, que mañana la sede de Danlí me va a arreglar, ¿cómo hago con la tarea para subirla? Yo ya la tengo. Mire, si no puede usted, que la suba otro del grupo, entonces. No, ese ya la hicieron, es el resumen. No entendí la pregunta. Es lo del video, ¿verdad? La tarea. Sí, esa ya el compañero ya hicimos en grupo y todo ya. Yo lo que digo que quedó también de hacer un resumen. ¿Usted quiere hacer un resumen? No, es que ahí decía que también se hiciera un resumen, o sea, y yo lo hice, o es que no era resumen entonces. Sí, decía que había que hacer un resumen, compañera, era un resumen escrito. Yo también lo No envié. para enviárselo al licenciado, solo resumen para el video. Sí, para que pudieran armar el video, para que tuvieran la idea de que Bueno. Bueno, gracias, yo ya lo tengo hecho, pero bueno, no, ya con el video ya estamos con los compañeros. Por eso no, entonces muchísimas gracias, estaba pensando. Listo, no hay problema. Bueno. Bueno, entonces, no están viendo, no voy a compartir. ¿No? Voy a compartir la organización. Ustedes igualmente, yo me imagino que ya la tienen en sus
en sus teléfonos, me imagino, en sus computadoras. Eso espera la patria, ¿no? Semana 2. La están viendo ahorita. Resumen de la clase realizada en Genial. Valor 10 puntos. Se revisará presencia de los temas vistos en clase, ortografía, creatividad, originalidad del trabajo, no hacer corte y pegue de cosas de internet. Eso será penalizado. Ah, sí, tengo pegado. ¿Están viendo la organización ustedes? No. Le digo una pregunta. Hay que hacer otro resumen para esta semana de la clase. Van a hacer un Genial. Van a hacer un Genial, permítanme. Ok, Si ahí. explica un poco mejor eso para quedar más claro. Ok, para los que no saben qué es un Genial, yo les dejé en el campus virtual 2 videos, que son 2 cursos que yo di de Genial. Entonces, es lo mismito que está ahí, solo que ya está grabado. Y les dejé 2 por cualquier cosa, pues si no comprenden con uno, entonces comprendan con el otro. Ahí yo voy explicando detalle por detalle qué se debe de hacer. Es como un PowerPoint, solo que con más cosas, o sea, con más opciones para poder el movimiento, animación, así más amplio, ¿no? Es bien bonito. Entonces, es una aplicación que ustedes pueden utilizarla, la pueden hacer por grupos, perfectamente. Usted con un correo electrónico, que sea el mismo para todos, y con la misma contraseña, pueden ingresar todos y hacer un solo trabajo. Perfecto, porque digamos, yo puedo comenzar hoy, o nos reunimos todos, o Meet, Zoom, o Team, y alguien comparte pantalla y van armando. Pero para armar el Genial, tiene que primero tener que ya haber discutido qué es lo que van a plasmar. No es que van a llenar de contenido, porque eso pueden ustedes colocar imágenes, pueden colocar videos, enlaces de páginas web, de YouTube, pueden hacer el resumen. El resumen, ahora, lo que yo no quiero es que me hagan transcribir. No me transcriban lo que está en la diapositiva de PowerPoint, en PDF. No me lo vayan a transcribir. Yo quiero que ustedes se reúnan, discutan qué es lo más sobresaliente de la clase y que eso con sus propias palabras lo escriban ahí. ¿Ok? Y lo ilustren. No, todos los trabajos son en equipo. Todos. De principio a fin del periodo son en equipo. Se puede si quieren. No, todos los trabajos son en equipo. No. Todos los trabajos son en equipo. Entonces, lo que van a hacer ustedes es que se van a reunir, van a ver qué es lo que van a plasmar en Genial. Es muy bonito el programa. Por si alguien no lo ha utilizado, entonces yo les dejé los 2 cursos. Incluso les dejé un enlace que tiene las páginas que yo sigo en YouTube, que es de una mujer que tiene una academia un montón de aplicaciones que le enseñan a trabajar, y un montón de programas que le enseñan a trabajar, y un montón de cuestiones. Y ella ahorita, específicamente este domingo, ella hizo un video de Genial, que ya actualizado 2023, y se los coloqué también ahí. Ella explica bien detalladamente. Yo también explico, ¿verdad? Pero lo Lick, ¿qué tan grande tiene que ser de cuánto el tamaño? Es que miren, es que no es como PowerPoint o algo, sino que son como tiras. Son como tiras que usted va ampliando lo que usted considere de que debe ampliar. Entonces, no le puede decir solo hagan esto porque no es así. O sea, cuando ya se metan a Genial, se van a dar cuenta que es como una tira, que pueden hacer en páginas. Sí, también hay una opción que la pueden hacer en páginas. Parecido a Prezi, un poquito parecido a Prezi. Es que es como una mezcla entre Prezi y PowerPoint. Entonces, no le pueden decir que es como diapositiva, sino que es como una tira, que la pueden dividir en secciones. Pero eso ya depende de usted, porque si le ponen imágenes grandes, por ejemplo, ahora no olviden que deben de colocarle el nombre y apellido completo de cada uno y su número de cuenta. No me vayan a dejar eso, porque si me pueden hacer el trabajo, pero me ponen los nombres, ¿a quién voy a calificar entonces? Necesito saber quiénes son los que hicieron el trabajo. Entonces, por favor, eso sí. Y vuelvo y repito, lo que sí pueden hacer de copiar de internet son las imágenes, pero el contenido no. Eso que dice que Fecha de entrega. Esta la voy a cambiar porque es como referente que esta semana se supone que era tercera, ¿verdad?
y tenemos que reponer segunda y tercera en esta misma semana. Entonces, este trabajo de Genially, porque mañana vamos a tener otro trabajo. Este queda para el 1 de febrero. Primero de febrero, hasta las 11:55 de la noche. Dice, esto tiene que estar entregado a más tardar el próximo miércoles. Pero si lo pueden hacer antes, miren, el programa no es difícil, es muy fácil, pero lleva tiempo. Eso sí se lo digo con tiempo, la redundancia de palabras. No es difícil, no es nada complicado, es súper divertido, pero sí hay que invertir tiempo. Eso sí, y creatividad, claro. Entonces, por favor, eso sí les voy a pedir de que se pongan a pila, no dejen esto al último momento, no van a terminar. Se lo aseguro, no van a terminar. Tienen que irlo haciendo poco a poco. Por lo menos una primera reunión para ver qué contenido o qué cosas de las que quieren ustedes colocar ahí. Darle una idea de cómo lo pueden hacer. O se dividen también, no hay ningún problema. Entonces, yo hago la primera parte, termino hoy. Será ahorita en la mañana, por ejemplo, después seguir en la tarde, después siguen mañana en la mañana, perfectamente lo pueden hacer así. Como les digo, esa es la decisión de ustedes, como lo quieren hacer. Ahora, si lo quieren hacer todo, reunirse todos al mismo tiempo, para mí la sugerencia es que se reúnan o por Zoom o por Meet y que alguien comparta la pantalla de Genially y van llenando. Lo van llenando. Todos al mismo tiempo. Y lo van a hacer en unas 2 sesiones. En una no creo que tengan una sola sesión. No creo. Sí, pero el problema es que varios trabajan. Entonces, ahí tienen que acomodarse al horario de lo que trabajan. Por una parte tiene que ser el no se debe. Cuando la primera vez que yo hice este trabajo, a mí me gusta la cuestión de esta cuestión de tecnología, ¿verdad? Pero con mis compañeros nos reunían porque varios días no manejaban mucho. A mí me tocaba hacer pues, las cuestiones estas de la ilustración y todo lo demás, o poner los efectos. Y yo tenía una compañera que ella es doctora, ella trabaja en el hospital de escuela. Y que lo que hacíamos nosotros, adaptarnos al horario de ella. A veces eran las 10 de la noche y nosotros nos reuníamos a esa hora. A veces nos reuníamos 10:30, 11, terminamos a las 1 de la mañana, 2 de la mañana, haciendo ese trabajo. Así es la vida del estudiante. Así es la vida del estudiante. El que va a estudiar ya sabe que tiene que hacer. Tiene que sacrificar horario. Porque si no trabajan, pues vamos a ir el día, ¿no? O ciertas horas. Pero para los que trabajan uno tiene que ser solidario con el que trabaja. A mí me toca. Imagínate. Bueno, como digo, la doctora era la única que tenía un horario por los horarios que les ponen a ellos más en el hospital de escuela. Ni modo. ¿No? Así que a los demás nos tocaba adaptarnos al de ellos. Sí, porque nosotros no trabajamos y estudiamos, pero tenemos un horario diferente al de ella. O sea que medicina es distinto, muy distinto. Y ella es radióloga. Entonces, en cualquier momento le decían, venga, hay que hacer esto, hay que hacer el otro. Entonces, yo sí, lo que sí les voy a dar sugerencia es, vayan haciendo este resumen cada quien, para que después se reúnan y pongan en común qué es lo más importante. Porque si se van a reunir el primer día a querer hacerlo todo, no. Para mí que cada quien haga su propio resumen, y que cuando se reúnan diga, a mí lo más importante fue esto, y van a concordar entre los demás, y eso que concuerden, es lo que van a plasmar ustedes en el Genially. ¿Sí? Y póngale la creatividad que deben de poner, que es algo atractivo, bonito, algo que valga la pena, algo de educación superior, no de escuela ni de colegio. ¿Qué? No le entendí. Sí, son los de ahorita. Son los que vimos ahorita en clase, los que van a ser ingenios. Porque mañana que vengamos, vamos a ver otro tema. Y va a ser otro trabajo. Y el trabajo de la próxima, de mañana, es un Canva. Es un Canva. Es similar a Genially. Si usted maneja Genially, maneja Canva. Porque las opciones son casi las mismas. Las opciones. Lo mejor prácticamente de Canva es pagado. Y lo menos Bueno, pero es que para que usted conozca cuál es el programa y si quiere comprarlo después, es decisión personal, ¿verdad? Pero el gratuito, no sé si el gratuito tiene varias opciones. Porque de hecho varias presentaciones muy bonitas con Canva y la parte gratuita. Y bueno, vale la pena. Entonces, para los que no manejen, igual manera, ahí les dejé un video, ese sí es un enlace.
Tengo un enlace que les deje también ahí en el campo virtual para el que no puede manejar Canva. Pero vuelvo a repetir, es casi similar a Genial. Bueno, si usted utiliza Canva, bueno, Genial es casi similar. No hay mucha la diferencia. Los botones son casi los mismos. Y la ubicación también. O sea, no hay mucha diferencia. Lo que es Canva, Genial y PictoChart son muy similares. Y los tres los vamos a utilizar. Ustedes, para que aprendan a utilizarlos. Bueno, si no hay preguntas, si de Zoom, no sé ustedes, no sé, creo que sí. Si de Zoom alguien entró después para pasarle la lista de asistencia, por favor, se me queda. Los demás entonces pueden retirar. Buenas noches, nos veremos mañana a las 7 de la noche por aquí mismo. Un saludo para todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Listo, cuídense. Si alguien va de la lista, por favor, Liz, una pregunta. pregunte. Mire, yo es la primera clase que entro y no sé cómo están organizados en los grupos o qué tareas hay pendientes. No sé cómo ponerme al día. Entonces, ahorita que alguien de los administradores del grupo que publiquen, de los administradores del grupo que publiquen en el grupo de WhatsApp, usted tiene el grupo de WhatsApp de la clase. Sí. Alguien de los administradores que publiquen por favor un grupo, perdón, el enlace del grupo para que ella pueda entrar y pueda pertenecer a uno del equipo para trabajar. Que escriba el grupo ahorita y lo agrego. Ahorita publiquen para que ella se agregue. Estoy buscando la lista de asistencia para los que faltan. Ok, ¿quién faltó de la lista? ¿Alguien de ustedes faltó en la lista? No. ¿Quién faltó de la lista? ¿Estamos bien entonces? Vamos a chequear. Jacqueline segura, no sé si Jacqueline está hablando de algo, pero si no, escriban en el chat. Escriban en el chat de aquí. Si está hablando, no entiendo nada. No sé si es de asistencia o tiene alguna pregunta, Jacqueline. Que no se entiende, solo escucho un ruido, pero no se entiende nada. ¿Puede decir? Yo, Ahí sí. sí, ya. Cándida Jacqueline Serna Segura, profe, es que me costó entrar a la clase. Ay, Ok. disculpe. ¿De dónde es usted, Jacqueline? De la Sedanly. De Dani, Jacqueline. Cándida Jacqueline. Ah, Cándida. Cándida, Serna Segura. Sí. Ahí, listo, ya está. Está corregido. Ok. Gracias, Liz. Bueno. Buenas noches. Buenas noches. ¿Alguien más? ¿Faltó de la lista? Creo que los nombres se me han conocido. Creo que no, yo creo que ya está. Bueno, entonces, chequen, les deseo una muy buena noche, que la pasen bien. Nos veremos mañana. Mañana.